Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver ya el último tema del programa de este curso de farmacología y que tiene pues relación con el uso de los antiepilépticos o anticonvulsivos o anticomiciales, también se les denomina, ¿no? Entonces, los anticonvulsivos, como ustedes saben, pues son fármacos de uso frecuente en neurología, en medicina interna, quizás en otras áreas de medicina, para el manejo precisamente de los problemas convulsivos que son pues de naturalezas variadas. Y para el efecto debemos anotar que los anticonvulsivos como fármacos de uso, como digo, muy importante, tienen que ser también conocidos por parte de los médicos generales en función de manejar adecuadamente estos fármacos y al menos conocer cuáles son, ¿no? Sobre todo por el hecho de que son medicamentos que tienen, como habíamos visto en las primeras clases, un índice terapéutico bastante estrecho, una ventana terapéutica bastante estrecha, en las cuales desde las dosis terapéuticas hasta las dosis tóxicas pueden haber intervalos bastante cortos que obligan inclusive que en algunos casos se deban hacer dosificaciones de sus niveles plasmáticos en función de saber si un paciente está adecuadamente controlado o no con un determinado anticonvulsivo. En ese sentido, pues para el manejo de las epilepsias debemos empezar un poco haciendo un recuento muy breve, no es esto una clase de neurología, eh, sobre lo que son las epilepsias, lo que son las crisis convulsivas, ¿no? Y sobre esa base un poco entender más claramente el entorno, el contexto en el cual vamos a aplicar estos medicamentos. Y así, pues, entre muchas definiciones, podemos decir que las epilepsias son, de alguna manera, muy variadas. Existen hasta 40 formas distintas de epilepsia, como se menciona aquí. Esto ha hecho, como vamos a ver más adelante, pues que hayan clasificaciones realmente extensas sobre las epilepsias que abarcan múltiples etapas en la vida de las personas, ¿no? Inclusive las crisis convulsivas que se presentan en las mujeres embarazadas, que pueden ser crisis convulsivas propias por problemas del embarazo, lo que entra en el campo de la hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia y eclampsia, así como las crisis convulsivas que son propiamente epilepsias que se presentan también en mujeres embarazadas o que ya las tenían desde antes y que se ven agravadas durante el embarazo. Son trastornos muy comunes, en efecto, y en algunas ocasiones pueden tener efectos devastadores en la vida de una persona, ¿no? Porque terminan alterando su vida de relación, su capacidad de empleo, inclusive su capacidad de movilización, ¿no? Porque una persona con epilepsias muchas veces por el temor de sufrir accidentes de tránsito dejan de conducir vehículos o son pues personas no elegibles para el manejo de maquinaria de precisión, por ejemplo, en el campo o en la industria y por ello pues las epilepsias pueden constituir, como digo, algo realmente impactante en la vida de una persona con este problema clínico. Hay que diferenciar un poco de lo que son las convulsiones, ¿no? Para tener esto también un poquito claro, que se refieren sobre todo a un deterioro transitorio de la conciencia, y esto pues puede ocasionar la caída de la persona, lo cual puede poner en riesgo su integridad física, como ya decíamos, y afectan de antemano la vida de relación de estas personas, ¿no? Los tratamientos que actualmente se pueden hacer para el manejo de las epilepsias y las convulsiones, como van a ver ustedes, están orientados sobre todo al manejo de la sintomatología, que en este caso, pues la sintomatología es en efecto la misma epilepsia o crisis convulsiva. Y eso es lo que van a hacer los anticonvulsivos que se disponen actualmente, inhibir las convulsiones, es lo que buscamos, evitar que el paciente presente crisis convulsivas. Sin embargo, no, su papel como profilaxis todavía no está muy claramente establecida y menos podemos hablar pues de que haya tratamientos que puedan curar las crisis convulsivas, ¿no? Aunque actualmente se han
popularizado en algunos hospitales, inclusive aquí en Quito, las cirugías, las neurocirugías para el tratamiento de las crisis convulsivas, pues son todavía cirugías que están en desarrollo, que han mostrado ciertos beneficios, pero no podríamos decir que tengamos medicamentos que curen las crisis convulsivas, que curen de las epilepsias. Eso no existe, obviamente depende mucho también de la causa subyacente. Y lo que buscamos entonces es sobre todo hacer una adecuada prevención de las crisis convulsivas, para lo cual se necesita pues una adecuada adherencia al tratamiento por parte del paciente, ¿no? Ya decíamos que inclusive en algunos casos los neurólogos suelen solicitar niveles plasmáticos de un determinado medicamento para en función de ello pues saber y concluir que el tratamiento se está llevando adecuadamente. Pero ciertamente se necesita mucho que el paciente cumpla con el tratamiento para obtener pues resultados óptimos, sobre todo con tratamientos de largo plazo. Y como decía hace un momento, como son estos medicamentos, fármacos que tienen una ventana terapéutica muy estrecha, los niveles plasmáticos que llevan a los efectos terapéuticos, si es que estos suben demasiado, pueden también ocasionar los efectos no deseados, ¿no? O los efectos tóxicos. Y por ello, pues el tema también de los efectos no deseados producidos por los anticonvulsivos es un tema a tomarse muy en cuenta en la medida en que estos efectos pues pueden inclusive reducir la adherencia del paciente al tratamiento y por ello pues se deberá tener muy en cuenta la necesidad de conocer los efectos adversos para un poco identificarlos oportunamente y sobre la base de realizar titulaciones de los medicamentos que se están administrando. Aquí tienen ustedes ya un poco la clasificación de esas crisis convulsivas, como decíamos, para un poco empezar a entender los mecanismos por los cuales ciertos medicamentos van a ser más adecuados para determinados tipos de convulsiones. Y ahí tienen ustedes entonces, en cuanto a terminología, esa gran diferenciación que hay que hacer, ¿no? Como decía, entre lo que es la convulsión y lo que es una epilepsia. Y de hecho, una crisis convulsiva implica, ya lo dijimos, alteración transitoria de la conducta debido a la activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones de neuronas cerebrales, es decir, se producen descargas eléctricas en ciertos grupos de neuronas que lo hacen de manera rítmica y sincrónica, ¿no? Y de eso depende, pues, inclusive que los pacientes presenten las famosas convulsiones tónico-clónicas en las cuales existen o contracciones permanentes de los músculos o características como contracción y relajación de manera alternada, lo cual hace que el paciente tenga pues estos movimientos involuntarios, desordenados, que son pues producto precisamente de esta alteración de las despolarizaciones de las neuronas, ¿no? Y si ven acá la definición de lo que es una epilepsia, en cambio, esta la definimos como un trastorno de la función cerebral en el cual pues ocurre una convulsión de manera periódica e impredecible, ¿no? Y esto pues es interesante de mencionarlo porque pueden haber crisis de epilepsia que no necesariamente tienen contracciones musculares. Hay, por ejemplo, las muy conocidas epilepsias a nivel del lóbulo temporal que se caracterizan por conductas alteradas o pueden haber crisis convulsivas en ciertas zonas del sistema nervioso central que se caracterizan por la percepción de olores o por la percepción de alucinaciones, ¿no? Y de imágenes que no siempre pues se acompañan de convulsiones, de movimientos involuntarios, rítmicos, desordenados, como decíamos, y sincrónicos de los músculos. Las causas pues pueden ser múltiples, ¿no? Como ustedes ya saben, inclusive ha habido casos en los cuales personas que se han encontrado en estados de hipoglucemia, eh, que generalmente las hipoglucemias sostenidas durante mucho tiempo pueden ser desencadenantes de crisis convulsivas
o puede haber casos en los cuales el consumo excesivo de alcohol o de drogas también pues han constituido en desencadenantes de crisis convulsivas y múltiples agentes químicos, ¿no? Estimulaciones eléctricas o simplemente pues hay convulsiones que no son provocadas, ¿no? Y que el paciente los presenta de manera periódica, episódica. De tal manera que con esto que debe quedar muy claro, ¿no? Lo que es una convulsión, lo que es una epilepsia, y tener la aclaración de que la condición de epilepsia, está de acá, denota también la aparición de convulsiones espontáneas no provocadas. No puede tener también crisis de convulsiones. Sin embargo, pues ya para entrar a la parte de los aspectos farmacológicos, es bueno insistir en este acápite, ¿no? Que también lo menciona Goodman y Hillman, de que aunque los agentes en uso clínico actual inhiben las convulsiones, pues no hay certeza sobre si alguno de ellos previene el desarrollo de la epilepsia. Entonces esto pues es interesante de mencionarlo porque de ahí la necesidad, ¿no? De manejar adecuadamente estos fármacos, sobre todo estando plenamente seguro de que las dosis que está utilizando el paciente son las adecuadas y sobre todo de que él está utilizando el medicamento, porque de eso depende pues lo que conocemos como adherencia o compliance de los fármacos para que se dé un manejo adecuado de estas crisis convulsivas. Y este es el cuadro, como ustedes pueden ver, que muestra a Goodman y Hillman en la página 303, perdón, en donde pueden observar esta clasificación de las convulsiones epilépticas, ¿no? De hecho, la clasificación clásica, como ustedes saben, ha sido entre convulsiones focales y convulsiones generalizadas. Y esto nos hace ver que inclusive el tipo de fármaco que se puede y se debe utilizar para cada uno de estos tipos de convulsiones, pues son diferentes, ¿no? Y este cuadro también pues lo vamos a aprovechar un poco para adentrarnos más en las diferentes clases de convulsiones epilépticas, como por ejemplo cuando hablamos de las convulsiones focales. Aquí podemos tener tres tipos, como pueden ver, las focales conscientes, ¿no? Que el paciente no pierde de ninguna manera la conciencia, la focal con pérdida, la conciencia y finalmente la focal que evoluciona a bilateral tónico-clónica. Entonces ustedes pueden observar que en la primera de ellas, que es la focal consciente, pueden haber diversas manifestaciones determinadas por la región de la corteza que se activa, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento. La zona de la corteza que se ve afectada por la convulsión es la que va a determinar el tipo de convulsión focal. Por ejemplo, como dice aquí, si es la corteza motora que controla el pulgar izquierdo la que se ve afectada por la convulsión, se producirá una sacudida de dicho pulgar, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo que las convulsiones focales pueden ser tan eh, focalizadas, pues como su nombre lo expresa, que pueden llegar a afectarse pequeñas eh, porciones del organismo, ¿no? Si es en cambio la corteza somatotensora, también la sensación se afectaría aquí, que controla el pulgar izquierdo, se produciera en cambio una parestesia de este dedo. Entonces ustedes pueden observar que muchas veces hay pacientes que refieren que se le amortiguó, entre comillas, un determinado dedo. Eso puede ser también o está relacionado con convulsiones. Entonces eso tiene que ser investigado por un médico neurólogo. Y estas convulsiones focales conscientes pueden tener una duración aproximada de 20 a 60 segundos. En realidad son cortas, pero como aquí se lo resalta, ¿no? Lo importante es recordar que estas convulsiones focales conscientes se caracterizan precisamente por la conservación de la conciencia. No hay pérdida de la conciencia. Y esto contrasta con el siguiente grupo que serían las focales con pérdida de la conciencia, en la cual hay pérdida precisamente de la conciencia con una duración de entre 30 segundos y 2 minutos, asociada a veces con movimientos involuntarios como presión de los labios o torcimiento de las manos, ¿no? Entonces, pues en cualquiera de estos dos casos de las focales conscientes o con pérdida de la conciencia, clásicamente se han utilizado medicamentos como la carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico o valproato, que son tres medicamentos anticonvulsivos clásicos, ¿no? Aquí Goodman y Hillman les denomina convencionales y son pues muy, muy utilizados actualmente. De hecho, la carbamazepina en dosis de 100, 200 miligramos
Es muy popular el Tegretol, el famoso Tegretol, que tiene sus problemas de efectos secundarios, ¿no? Y uno muy llamativo es el desarrollo, sobre todo, de tics en la cara. Los pacientes adoptan ciertos tics que son involuntarios, claro que sí, y que tienden a desaparecer cuando el medicamento deja de utilizarse. Y hay otros como la fenitoína sódica, que se le ha utilizado sobre todo para lo que nosotros llamamos la epaminización en salas de urgencias, ¿no? Cuando un paciente llega en estatus epiléptico, por ejemplo, pues por vía intravenosa la fenitoína ha sido siempre un fármaco de mucha utilidad en la medida en que inhibe de manera rápida las crisis convulsivas y es muy utilizado por vía intravenosa en salas de urgencias, ¿no? El famoso EPAMIN, y por eso hablamos pues de la epaminización del paciente que llega en estado epiléptico. Y finalmente el valproato, pues vamos a ver más adelante que tiene también algunas ventajas, algunos aspectos positivos que son dignos de mencionarse. Acá pueden observar acá abajo dentro de las convulsiones focales un tercer grupo que serían las convulsiones focales que hacen su transición a bilaterales tónico-clónicas, ¿no? Es decir, se trata de una convulsión focal simple o compleja que evoluciona a convulsión tónico-clónica. Ya dijimos que la convulsión tónico-clónica, en cambio, se caracteriza por tener pérdida de la conciencia y contracciones sostenidas tónicas de los músculos en todo el cuerpo, ¿no? Las contracciones tónicas son aquellas en las que se produce la contracción y el paciente mantiene la contracción. Esto para diferenciar de una etapa posterior en la que la contracción tónica puede ser seguida por periodos de contracciones musculares alternadas con periodos de relajación, a lo que llamamos en cambio la etapa clónica, en la cual viene contracción, relajación, y esto puede llegar a durar hasta 1 o 2 minutos, ¿no? Durante esos momentos, pues hay que siempre mantener la calma, hay que asegurarse de que el paciente mantenga una vía aérea adecuada, ¿no? Para lo cual se debe estirar el cuello muy delicadamente y poner la cara hacia un lado para facilitar la salida, sobre todo de la saliva. No se deben meter ningún tipo de objetos en la boca porque eso puede lesionar la boca y muchas veces ya por la misma convulsión el paciente a veces se puede morder la lengua, ¿no? En cuyo caso se puede colocar algún tejido suave como es un pañuelo doblado o una servilleta doblada varias veces para evitar que el paciente se muerda la lengua. Pero lo importante es colocar la cabeza de lado para que el paciente pueda, estando acostado ya en el suelo, ¿no? Pueda eliminar la alta cantidad de saliva que a veces se produce. Y no se deben hacer disparates y tonterías como las que vemos a veces en las personas que tratan de traccionar los dedos medios de las manos, ¿no? Esa es una grosera y burda expresión de la ignorancia de personas que muchas veces en el afán de ayudar a, una, a un paciente con crisis convulsiva, pues intentan hacer cosas que realmente salen de todo campo médico, como es esto de jalar el dedo medio de las manos. Eso realmente es una, como digo, grosera actitud de gente que no sabe y que debe permitir que alguien que conoce algo de cómo manejar un paciente en crisis epiléptica, pues lo haga. Para ello es importante ampliar el espacio en donde se encuentra el paciente para que pueda respirar adecuadamente, ¿no? Y sobre todo tranquilizar a la gente que a veces es testigo de una crisis convulsiva y permitir tomar estas medidas iniciales hasta que llegue ya un personal paramédico o médico para ayudar a un paciente, ¿no? Obviamente esto no dura más de 1 a 2 minutos, de tal manera que con calma hay que esperar a que pase la crisis convulsiva, sobre todo si no se tiene a la mano ningún medicamento ni ninguna estrategia terapéutica que realizar. Y una vez que pasa la crisis convulsiva, pues el paciente se encontrará en lo que se llama el estado post-ictal, en el cual el paciente empieza a recuperar la conciencia, empieza a darse cuenta de que algo sucedió, se encuentra en el suelo rodeado por personas que lo están observando
y pues darle la tranquilidad, ¿no? Y sobre todo alejar del paciente, como digo, a personas que no tienen nada que hacer y que más bien contribuyen a afectar más a los pacientes, en la medida en que muchas veces hay gente que se asusta, grita, eh, hay gente que inclusive desde la historia clásica se ha mencionado que interpretaban que un paciente con crisis convulsiva estaba bajo los efectos de una posesión demoníaca, satánica y cosas de esa naturaleza, ¿no? Disparates, disparates que no tienen cabida en el campo médico, ¿no? Y que tienen que ser adecuadamente manejados por el personal de salud y tengan la plena seguridad ustedes que algún día se verán enfrentados a una situación de estas en las que tendrán que poner bajo control no solo al paciente, sino también a los familiares o a la gente que está cerca, ¿no? Realmente hay gente demasiado torpe que empeora más bien la situación. Y en este caso de las convulsiones que evolucionan de focales a bilaterales tónico-clónicas, se pueden utilizar también aquí fármacos clásicos como se ve la carbamazepina, el fenobarbital. Aquí aparece el fenobarbital, ¿no? Este es un fármaco también muy conocido, muy interesante, que está dentro de los barbitúricos, ya lo vamos a ver. La fenitoína que mencionábamos, la primidona, aparece en esto y el valproato. Aquí nada más una consideración que lo vamos a ver más adelante, pero no quiero perder la oportunidad de analizar esto porque entiendo que muchas de las doctoras que están asistiendo a la clase, algunas de ellas tomarán anticonceptivos orales o podrían cualquiera de ustedes, hombres, mujeres, tener familiares o pacientes que estén tomando anticonceptivos orales. Hay que tener muy en cuenta que muchos de estos anticonvulsivos se metabolizan en el hígado a través del sistema del citocromo P450 y por ello tienen interacciones farmacológicas con los componentes estrogénicos, sobre todo de los anticonceptivos orales. Esto lo veremos en mujer. Y estas interacciones pueden hacer que en muchos casos estos anticonvulsivos pueden o afectar el metabolismo de los anticonceptivos o al revés, los anticonceptivos pueden afectar el metabolismo de los anticonvulsivos. Y esto nos pone en una situación bastante delicada cuando una mujer que toma anticonceptivos orales por ser epiléptica necesita tomar también anticonvulsivos. Y esto podría enfrentarnos pues al dilema de que o puede afectarse la eficacia del anticonvulsivo o puede afectarse la eficacia del anticonceptivo oral o en algunos casos inclusive incrementar la toxicidad de uno de los dos. Esto lo vamos a ver en unas láminas más, pero ya les adelanto esto porque ese es un capítulo muy interesante dentro de la ginecología y muy interesante también dentro de la neurología que nos obliga en muchos casos pues a revisar muy cercanamente las eventuales interacciones entre estos dos grupos de fármacos que hacen que deban ser pues manejados con mucho cuidado, ¿no? Hoy al final de la clase les voy a compartir un libro de anticoncepción hormonal, les voy a enviar el PDF que editamos ya la segunda edición en este año 2021 y que pues es un libro que la primera edición la publicamos en el año 2010 y ahí pues hay esta parte de las interacciones farmacológicas que pues este libro les va a servir para mujer, ¿no? Para cuando reciban farmacología en mujer y también para su vida profesional, ¿no? Y más aún si hay aquí personas, estudiantes que en el futuro desean ser ginecólogos, pues estoy seguro que este libro les será de mucha utilidad. Así es que me dará mucho gusto pasarles en unos minutos este libro para que ahí también tengan la oportunidad de ver eventualmente lo que son estas interacciones tan importantes entre los anticonceptivos orales y los anticonvulsivos, ¿no? Y vean, en la cuarta columna, en cambio, se encuentran estos medicamentos anticonvulsivos nuevos, ¿no? Ya digamos que son los más nuevos, en los cuales hay una gran variedad, algunos muy conocidos, como por ejemplo la gabapentina,
la lacosamida, la lamotrigina también, muy interesante, el levetiracetam, que son muy nuevos, la tiagabina, y otros que quizás son menos conocidos como el brivaracetam, la eslicarbazepina, por acá está la rufinamida, el topiramato, ¿no? Ese, bueno, yo diría que no es tanto de última generación, pero podríamos clasificarlo como tal, la sonisamida y otros más, ¿no? Pero sí destaco sobre todo aquí la gabapentina, la lamotrigina, la betiracetam y la tiagabina, ¿no? Que quizás son 4 fármacos realmente muy nuevos que tienen algunas ventajas que en cambio, como lo vamos a ver más adelante, reducen sus interacciones farmacológicas y esas podrían ser alternativas para este tipo de pacientes que decía que, como por ejemplo en el caso de mujeres que toman anticonceptivos orales, deben evitar este tipo de interacciones que podrían poner en riesgo la eficacia de los anticonvulsivos o la eficacia de los mismos anticonceptivos orales. Y acá abajo estamos viendo, en cambio, lo atinente a las convulsiones generalizadas, en las cuales asimismo tenemos 3 tipos, como ven, la ausencia generalizada, las mioclónicas generalizadas y las generalizadas tónico-clónicas, que son 3 grupos también muy interesantes, ¿no? Porque en las convulsiones generalizadas tipo ausencia generalizada hay una pérdida abrupta de la conciencia, asociada con mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas y típicamente duran menos de 30 segundos, es decir, el paciente que en menos de medio minuto pierde la conciencia, ¿no? Con mirada fija y prácticamente termina aislado del entorno, no tiene eh, eh, contracciones musculares ni nada de eso, simplemente son pérdidas de la conciencia. Esas son las famosas ausencias, son consideradas convulsiones, deben ser evaluadas por un neurólogo y ahí pues actualmente se utilizan medicamentos clásicos como la etosuximida, el ácido valproico o valproato, el clonazepam, que es una benzodiazepina, y entre los nuevos, como pueden ver, la lamotrigina pues actualmente se promueve mucho para su uso en ausencias, ¿no? En las crisis mioclónicas generalizadas, en cambio, hay una breve contracción muscular, posiblemente de un segundo, tipo choque que puede restringir parte de una extremidad o toda la extremidad, no generalizarse a todo el cuerpo. Para esta se utiliza mucho el valproato, el clonazepam, el levetiracetam acá, entre los nuevos. Y en las generalizadas tónico-clónicas, pues que ya pueden un poco colegir de qué se trata y que no son sino convulsiones parciales con convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundariamente, ¿no? Es decir, aparecen en una parte del organismo y luego se generalizan a todo el cuerpo, excepto que no haya sido precedida por una convulsión parcial, ¿no? En la cual simplemente es una generalizada directa. En esta se pueden utilizar medicamentos clásicos como la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, la primidona, el valproato, ¿no? Y entre los nuevos ya vimos ahí la lamotrigina, pues ha tomado mucho cuerpo, el levetiracetam también y el topiramato, ¿no? Entonces, un poco este cuadro de la página 303 de Goodman y Hillman, yo lo veo que realmente es muy útil, muy interesante porque nos da una visión un tanto rápida de lo que es este campo, ¿no? Que es realmente tema de especialidad, esto lo manejan muy bien los internistas, los neurólogos, y que nos da también una apreciación de aquellos medicamentos que pueden ser utilizados en estos casos y que pues constituyen alternativas muy adecuadas, muy efectivas, algunas de ellas con menor posibilidad de interacciones farmacológicas que abren pues un espacio muy interesante. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿No? No, doc. Stephanie, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Gladys, Mabel. No, doctor. Perfecto, Liliana, tú quizás. Verónica quiere preguntar algo. A ver, Verónica. Sí, o sea, yo tenía una pregunta, pero más era por lo que, o sea, cuando veíamos los diuréticos, decía que los inhibidores de la anidrasa carbónica, o sea, también servían para la convulsión, pero no entendí bien porque decía que era también porque indirectamente provocaban esa ligera acidosis y eso ayudaba a la convulsión, pero no entendí. Claro, eh,
Esos son, mira, yo diría que la anhidrasa carbónica no lo debemos ubicar como un fármaco anticonvulsivo, ¿no? Es decir, puede tener, muchos medicamentos pueden tener efectos que podrían ayudar en determinados campos de la terapéutica, pero como tú puedes ver, pasando inclusive a la siguiente lámina, prácticamente los anticonvulsivos están muy claramente establecidos. Vamos a ver más adelante unos cuadritos. Y yo diría que no deberíamos poner la anhidrasa carbónica como un medicamento anticonvulsivo. Tiene sus efectos como inhibidores de la anhidrasa carbónica a nivel renal, funcionando como diuréticos. Algunos de ellos pueden ser utilizados inclusive para modificar el estado del metabolismo, el equilibrio ácido-base. Y a través de estas modificaciones del equilibrio ácido-base pueden tener algún efecto anticonvulsivo, sobre todo cuando son crisis convulsivas producto de esas alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no? Pero como tú puedes ver, pues no deberíamos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica catalogarlos como medicamentos antipilépticos, ¿no? Eso no lo hagamos, dejémoslo a un lado. Me parece estupendo sí que te acuerdes de ese detalle. Eso habla mucho de lo que tú estás revisando y estudiando para formarte, pero no lo pongamos como un medicamento útil para las crisis convulsivas. ¿De acuerdo? Ya, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? ¿A quién más tenemos por acá? Nicole, tal vez tú, Antonia. No, doctor. No, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, continuemos, ¿no? Para tratar de revisar todo el tema. Entonces, cuando ya vemos en este sentido esta clasificación de las convulsiones epilépticas, ya podemos un poco entrar a ver lo que es ya los aspectos de los diferentes anticonvulsivos, sobre todo, como digo, sobre la base de los mecanismos de las convulsiones, ¿no? Es un poco orienta hacia el tipo de anticonvulsivo que se puede utilizar. Sin embargo, como ustedes van a ver, los anticonvulsivos pues se los utiliza de manera amplia en diferentes tipos de crisis convulsivas, so pena de lo que aquí menciono, ¿no? Es decir, tampoco es que este cuadro de Goodman y Hillman es así de rígido y que en este tipo de convulsión se debe utilizar solamente eso. Y realmente eso depende mucho también del criterio del neurólogo y de las apreciaciones sobre todo de los efectos secundarios que hay que tomar muy en cuenta. Las interacciones farmacológicas también es un aspecto clave para seleccionar el anticonvulsivo. Entonces, este cuadro de acá puede ser todavía muy variable dependiendo del criterio del médico neurólogo. Eh, Yendo ya a la parte atinente a la naturaleza de las crisis convulsivas y es un poco, como digo, no tanto para que sea esa la apreciación de esta clase, es decir, de entrar en la parte clínica como tal, sino simplemente como fundamento para el tipo de anticonvulsivo a utilizarse. Ustedes pueden observar que, en efecto, las epilepsias, siendo trastornos de la excitabilidad neuronal, lo que buscamos es precisamente inhibir esa excitabilidad, esa hiperexcitabilidad. Y la forma de reducir esa excitabilidad se encamina por dos vías, ¿no? Una que tiene que ver con lo que es bloquear la excitabilidad o incrementar los mecanismos propios del sistema nervioso central que sirven para inhibir la excitabilidad hormonal. Porque en el sistema nervioso central, como ustedes recordarán, hay sobre todo este sistema del ácido gamma butírico, ¿no? Que es un inhibidor de la transmisión neurológica. Entonces, en las sinapsis, que es en donde van a actuar muchos de estos anticonvulsivos, se pueden hacer cualquiera de estas dos cosas, o reducir la actividad sináptica, esto desencadena las crisis convulsivas, es decir, por aumento de la actividad excitatoria que puede resultar de reducción de la actividad sináptica inhibidora o de una potenciación de la actividad sináptica excitatoria. Un poco para aclarar, para no confundir. La alta excitabilidad neuronal, que es característica de una epilepsia, puede ser el resultado de reducción de la actividad sináptica inhibidora. Lo ideal sería que esta actividad sináptica inhibidora esté adecuadamente establecida para que reduzca la excitabilidad, ¿no es cierto? Entonces,
una reducción de esa actividad sináptica determina una excitabilidad neuronal exagerada, o la potenciación de la actividad sináptica excitatoria también va a determinar una hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, lo que buscaremos será incrementar la actividad sináptica inhibidora, ¿no es cierto? O reducir la actividad sináptica excitatoria. No sé si esto queda claro o hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, porque esto es muy importante. Entonces, de manera natural, en una hiperexcitabilidad neuronal, esta puede ser resultado de que se ha reducido la actividad inhibidora o de que se ha potenciado la actividad excitatoria, ¿no es cierto? Entonces, terapéuticamente lo que vamos a buscar hacer es lo contrario. En el primer caso, lo que buscaremos es aumentar la actividad inhibidora o reducir la actividad excitatoria. Y eso se lo puede comprender recordando los papeles que tienen muchos neurotransmisores involucrados en estos procesos, ¿no? Y de hecho, por ello mencionaba que el sistema GABAérgico o aquel que funciona con el ácido gamma-aminobutírico es un inhibidor natural de la excitabilidad neuronal. Entonces, lo ideal sería que este sistema GABAérgico sea aumentado para que por su acción inhibidora reduzca la excitabilidad neuronal. ¿Sí? O puede ser que esté involucrado el sistema del glutamato, que en cambio es un excitador y su hiperexcitación puede estar también ocasionando la hiperexcitabilidad neuronal. Entonces lo que buscaremos es terapéuticamente utilizar fármacos que bloqueen el sistema del glutamato. Entonces, por un lado, los fármacos a utilizarse podrán ser aquellos que aumentan la acción inhibidora o aumentan la acción del sistema del ácido gamma-aminobutírico, o que reducen la acción del glutamato, que es excitador. Cualquiera de las dos estrategias terapéuticas llevarán a una reducción de la excitabilidad neuronal. Y por ello, entonces, pongan mucha atención a esto, porque esto hay que entenderlo, hay que tenerlo muy claro. Vamos a hablar aquí de desencadenantes de convulsiones y de supresores de las convulsiones. ¿Sí? ¿Qué fármacos van a desencadenar convulsiones? Esto es importante de conocerlo. Desencadenarán convulsiones todos aquellos medicamentos o que antagonizan al sistema GABA, que es inhibidor, y por ello decimos que los antagonistas del receptor GABA-A son desencadenadores de convulsiones, porque antagonizan el sistema inhibidor, o los agonistas de los receptores de glutamato. ¿Por qué razón? Porque el glutamato habíamos visto que es excitador, entonces un agonista que hace la misma acción que el glutamato va a desencadenar crisis convulsivas, y por ello desencadenan crisis convulsivas los agonistas de los receptores de glutamato, como por ejemplo los de N-metil de aspartato o NMDA, los de AMPA o del ácido cáinico. Ustedes pueden observar que estos son muy importantes porque sobre todo, y esto veremos en mujer, el sistema del N-metil de aspartato precisamente está involucrado tanto en la hipertensión inducida por el embarazo como también en las crisis convulsivas de la eclampsia. Y por ello es que en la eclampsia, que serían las convulsiones en la mujer embarazada, se utiliza mucho lo que habíamos dicho, el sulfato de magnesio, ¿no? Porque el magnesio bloquea este sistema del N-metil de aspartato. Y esto permite pues que al bloquear el N-metil de aspartato reduzcamos las crisis convulsivas. Entonces tengan muy en cuenta esto, ¿no? Que desencadenan convulsiones los antagonistas del sistema inhibidor y los agonistas del sistema excitador. Lo contrario, para entender qué fármacos son los que suprimen las convulsiones y qué es lo que nos interesa hoy con ocasión de las epilepsias, suprimen las convulsiones entonces los fármacos que son agonistas del receptor GABA, porque ya dijimos que el sistema GABA es inhibidor, entonces si hay un fármaco que hace lo mismo que el sistema GABA, va a reducir o suprimir las convulsiones. Y suprimirán las convulsiones también los antagonistas de los receptores de glutamato, porque hemos dicho que el glutamato en cambio es excitador. Entonces un fármaco que hace lo contrario que el sistema del glutamato va a inhibir las crisis convulsivas. Entonces en esta ocasión lo que nos interesa es tener este punto de aquí muy claro, en el sentido de que los agonistas del receptor
de GABA suprimen las crisis convulsivas porque están promoviendo la acción del sistema GABA, y los antagonistas de receptores de glutamato, en cambio, van también a suprimir las convulsiones porque reducen la acción excitadora del glutamato. No sé si está claro este punto. Sí, está claro, gracias. Ok. Entonces, visto así este panorama de lo que son los anticonvulsivos y esta lámina de aquí que está más detallada en la página 305 de Goodman y Hillman, es importantísimo para entender cómo funcionan los anticonvulsivos. Nos permiten comprender entonces, viendo esto que tampoco es, insisto, una clase de electroencefalografía, nos permite entender que las crisis convulsivas durante un electroencefalograma cortical nos permite entender cómo la descarga de electricidad aquí se produce, esta descarga alta en el pico inicial de la crisis convulsiva, ¿no? Aquí es cuando el paciente ya tiene la pérdida de la conciencia, el paciente se cae al suelo y luego viene un paroxismo interictal que se llama, que determina el segundo componente, ¿no?, de la onda negativa, en donde ustedes pueden ver que aunque la descarga se reduce un poco, se mantiene aquí ese momento en el que el paciente está prácticamente en su crisis convulsiva. Luego puede haber un periodo silente, pero observen lo que sucede acá. Acá vienen ya las descargas que pueden ser o características de las convulsiones tónicas, en las cuales el paciente contrae los músculos de manera sostenida, y luego la convulsión clónica, ¿no?, en la cual se produce una descarga, reposo, en la cual el paciente tiene contracción, relajación, y es el momento en el cual el paciente tiene la convulsión como tal, ¿no?, en color rosado, para finalmente, cuando pasan estas descargas, pues el paciente entra en depresión posictal, que es el estado posictal en el cual el paciente prácticamente se está recuperando de la crisis convulsiva, ¿no? Entonces, esto del electroencefalograma en superficie, nada más les muestro para que un poco se relacione esta actividad eléctrica con lo que es el desencadenamiento tanto de la convulsión como tal, y acá la pérdida de conciencia. Y con ese elemento, entonces, nosotros podemos entrar a ver lo que son los mecanismos de acción de los fármacos anticonvulsivos, porque precisamente lo que van a hacer los fármacos anticonvulsivos es bloquear esta actividad eléctrica, esta descarga irregular, esta descarga anormal, que es la que produce la pérdida de conciencia y también las crisis convulsivas, las contracciones. Y para el efecto, pues los medicamentos actualmente pueden realizar varias cosas, como ustedes ven a ver ahí. Pueden modular los canales de los cationes, entre los cuales mencionamos el sodio, el potasio y el calcio, ¿no? Y estos cationes, pues, lo que hacen es, por ejemplo, modular una prolongación del estado inactivado de los canales de sodio regulados por voltaje, es decir, prolongar ese momento en el que los canales de sodio ya no dejan entrar más sodio. Podemos prolongar esa etapa para que ya no entre más sodio y no se produzca más descarga. Podemos modular de manera positiva los canales de potasio, ¿no?, para permitir la entrada de grandes cantidades de potasio a la célula, que producen estados de hiperpolarización. Y ya sabemos que durante los estados de hiperpolarización las células son refractarias a las despolarizaciones, es decir, no se pueden producir más despolarizaciones. Y también podemos inhibir los canales de calcio, ¿no?, porque todos sabemos que el calcio, cuando entra a las células musculares, nerviosas, cardíacas, pues producen despolarizaciones. Entonces inhibimos esos canales de calcio. También pueden los fármacos anticonvulsivos mejorar la neurotransmisión de tipo GABA. Ya habíamos visto que la transmisión de tipo GABA es inhibidora. Entonces hay medicamentos que actúan sobre los receptores GABA-A, modulan el metabolismo del ácido gamma-aminobutírico, ya lo vamos a ver en unas gráficas, o inhiben la recaptación del GABA en la terminal sináptica para evitar su metabolismo, con lo cual se prolonga la presencia del ácido gamma-aminobutírico en la hendidura sináptica y se prolonga su acción que ya sabemos, pues, consiste precisamente en ser inhibidora. Otro punto sería la modulación de la liberación sináptica por acciones sobre estas proteínas. Ya te doy la palabra, Stephanie, como son la proteína vesicular sináptica, ¿no?, la SB2A,
o también modulación de los canales de calcio que contienen la subunidad alfa-2 delta. Cualquiera de estas dos vías lo que hacen es modular la liberación de neurotransmisores a nivel de la hendidura sináptica. Y finalmente algo más nuevo que es la disminución de la excitación sináptica mediada por receptores inotrópicos del glutamato, ¿no? Que son los receptores AMPA. Stephanie. Sí, doctor, no me queda muy claro lo de la modulación del metabolismo del GABA, porque eso significaría que estamos tratando de, eh, como dijo en la anterior diapositiva, se necesitaba más GABA que glutamato, entonces teníamos que aumentar la cantidad de GABA en el cuerpo, entonces lo de modular el metabolismo sería aumentar la cantidad de GABA que se metaboliza o esa parte Exacto. no me quedó muy clara. Tú has dado la respuesta tú misma. Lo que buscamos es que se mantenga mayor cantidad de GABA en la hendidura sináptica, ¿no? No en el cuerpo, sino digámoslo en la hendidura sináptica, porque son neurotransmisores. En la hendidura sináptica que permanezca más tiempo el GABA para que ejerza su efecto inhibidor. Entonces, esta mejora de la neurotransmisión en efecto incluye acciones sobre los receptores GABA. Cualquier medicamento que actúe sobre estos receptores A de GABA pueden aumentar la inhibición. Modular el metabolismo del GABA, es decir, evitar que sea metabolizado para que permanezca más tiempo en la hendidura sináptica, para que no se degrade. E inhibición de la recaptación del GABA en la terminal sináptica. Esto significa que en lugar de que el GABA sea recaptado por la terminación presináptica, se mantenga más tiempo en la hendidura sináptica. Esos tres mecanismos permiten una mayor inhibición de la excitabilidad neuronal, ¿no? Esto ya lo vamos a ver también en un gráfico porque para entenderlo más claramente, pero tú has dado la respuesta, ¿no? Es en efecto así. No sé si respondí entonces tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ok. Y acá pueden ver ustedes lo que son pues los mecanismos de acción de los fármacos anticonvulsivos, ya viéndolos pormenorizadamente sobre la base de este cuadro de aquí. Ahora vemos acá a los diferentes fármacos, ¿no? Y para el efecto, pues ustedes tienen aquí nada más las siglas de diferentes medicamentos cuyos nombres están detallados en la parte de acá abajo. Entonces, por ejemplo, la PHT que ustedes tienen aquí es la fenitoína, ¿no? La CBZ es la carbamazepina con toda seguridad, eso debe estar por aquí, CBZ, carbamazepina. La LTG que debe ser la lamotrigina, ¿sí? LGT, ¿dónde está? Aquí está LTG, lamotrigina. FBM debe ser seguramente felbamato, ¿dónde está? Aquí está FBM, felbamato. La oxcarbazepina es esta de aquí, ¿no? También la ven por acá abajo, oxcarbazepina. Y así por el estilo, ¿no? TPM debe ser topiramato con toda seguridad. ¿Dónde está TPM? Aquí está, topiramato. BPA debe ser el ácido valproico o el valproato, ¿no? Debe estar por aquí BPA, aquí está el valproato. Y así por el estilo. Entonces ustedes tienen las diferentes alternativas terapéuticas con sus siglas, las pueden ver acá abajo las claves, y el sitio donde actúan, ¿no? El blanco molecular y la actividad que producen. Por ejemplo, en el caso de todos estos fármacos de aquí, son moduladores del canal de sodio que potencian la inactivación rápida. Entonces, lo que hacen es bloquear la acción potencial de propagación, claro, porque si yo modulo los canales de sodio, estoy bloqueando la acción potencial de propagación y ya no se propaga la crisis convulsiva que empezó en una pequeña parte del sistema de la corteza cerebral y ya no se va a propagar hacia otros lugares de la corteza cerebral. Estabiliza las membranas neuronales, ¿no? Y disminuye la liberación de neurotransmisores, el disparo focal y la propagación de la convulsión. Entonces, cuando tengan la oportunidad de algún momento de manejar alguno de estos fármacos, pues es interesante, ¿no? Ir a revisar cómo funciona ese medicamento, qué es lo que hace, y ya podemos tener muy claro, ¿no? Para la visita con los residentes, con los tratantes, y decir, pues, por ejemplo, la lamotrigina es un modulador de los canales de sodio, ¿sí? Y esto potencia la inactivación rápida de la crisis convulsiva. Eso hay que saberlo, esto hay que conocerlo, y por ello es que en este nivel de formación en farmacología lo que se revisa son precisamente los mecanismos de acción, ¿no? Y ya en los ABPs ahí tendrán la oportunidad de
y a analizar lo que son dosis y más efectos secundarios, interacciones farmacológicas y otras cosas. También dentro de este grupo se encuentra la lacosamida, la LCM, sí, esta es la lacosamida, así es, que potencia la inactivación lenta, ¿no? Ya habíamos visto que aquí en el cuadro teníamos la, la parte rápida y lenta, ¿no es cierto? Los dos componentes del paroxismo interictal. Entonces también vamos a potenciar la inactivación lenta, ¿no? Que sería de esta segunda fase, por eso les mostré esta lámina, que vamos, perdón, está de color rosado acá, que sería la segunda fase, el segundo componente. Y ese es el que vamos a inactivar también con el uso, por ejemplo, de esta lacosamida, que sería pues una característica de este anticonvulsivo, ¿no? Con lo cual pues aumenta la adaptación de los picos de frecuencia, reduce la acción potencial de ráfagas, ¿no? Que serían esas descargas múltiples eléctricas que producen luego las crisis tónico-clónicas, el disparo focal y la propagación de la convulsión, y también estabiliza la membrana neuronal. Entonces, como se ve, son medicamentos muy interesantes que permiten actuar tanto sobre el momento inicial, rápido, como también durante ya los primeros segundos después de que ha empezado la crisis convulsiva. Luego tenemos los bloqueadores de los canales de calcio que habíamos mencionado, que están por aquí, ¿no? Estos bloqueadores de los canales de calcio, pues están allí incluidos medicamentos como por ejemplo la eslicarbazepina, que es un derivado de la carbazepina, el ácido valproico, la lamotrigina también. Y esto lo que hacen es disminuir la liberación de neurotransmisores tipo PIN y disminuir también la despolarización lenta tipo T y descargas pico-ondas, ¿no? Entonces lo que hacen de alguna manera también es evitar esta propagación de la descarga eléctrica. Están los ligandos de tipo alfa 2 delta como la gabapentina y la pregabalina. ¿Sí? Aquí deben estar las siglas, ¿sí? La gabapentina. Y por acá debe estar la pregabalina, PGB, pregabalina. Estos sí son bastante nuevos, ¿no? Estos dos. Y esto es muy interesante porque modulan la liberación de neurotransmisores. Y esto ha hecho que muchos medicamentos tengan pocas interacciones farmacológicas, lo cual les hace de uso muy, muy frecuente actualmente, no solamente como anticonvulsivo, sino también para el manejo del dolor crónico. Tanto la gabapentina como la pregabalina tienen su utilidad en el manejo del dolor por esta acción que tienen, ¿no? Y acá abajo estarían, en cambio, los moduladores del receptor GABA-A alostérico. Ya vamos a ver un gráfico para que se entienda lo que es alostérico. En donde están, por ejemplo, las benzodiazepinas. Está por aquí el PB. ¿Cuál es el PB que tenemos? El fenobarbital. Está el felbamato, está la primidona, el topiramato, la carbamazepina, la oscarbazepina. El STP lo tenemos por aquí, estiripentol. Y por aquí tenemos el CLB, que ese no me acuerdo cuál es el clobazam. Ese es una benzodiazepina, que lo que van a hacer, como ya dijimos, actuando sobre los receptores GABA, es aumentar la inhibición, ¿no? Y esto lo pueden hacer aumentando la hiperpolarización de la membrana y el umbral de la convulsión. Generalmente esto lo hacen a través de los canales de cloro, porque también recordarán ustedes que el cloro aumentado puede también establecer estados de hiperpolarización y está muy relacionado con el sistema GABAérgico. Entonces, aumento de la hiperpolarización, y ya sabemos que durante una hiperpolarización no hay posibilidades de despolarización. Esto es interesante de mencionarlo, y esto aplica para las fibras musculares, las fibras neurológicas, aplica para el corazón. Durante los estados de hiperpolarización, las fibras son refractarias a la despolarización, ¿no? Disminuye el disparo focal, y medicamentos como las benzodiazepinas, que son muchos medicamentos, ¿no? Las benzodiazepinas atenúan las descargas pico-ondas, ¿no? Y ahí por ahí está el fenobarbital, la carbamazepina, la oscarbazepina, pues agregaban las descargas pico-ondas. Estos son, pues, visto así a breves rasgos, los principales efectos que producen estos medicamentos. Y acá pueden ver, pues, ya muchos otros, ¿no? Que tienen mecanismos de acción un tanto más complejos, como por ejemplo los inhibidores de la absorción del GABA,
permitiendo que estos permanezcan aún más tiempo en la hendidura sináptica, a propósito de la pregunta de Stephanie, o los inhibidores de la GABA transaminasa, ¿no? Que es una enzima que degrada el GABA. Ahí están varios medicamentos como la tiagabina y esta otra que es la vigabatrina, que son también bastante nuevos. Yo diría que casi como la lamotrigina o la pregabalina, son medicamentos realmente de uso muy, muy reciente. Y como pueden ver aquí, este es el ejemplo de lo que preguntaba Stephanie, ¿no? Aumentan los niveles extrasinápticos de GABA y producen hiperpolarización de la membrana, generalmente a través de los canales de cloro. Y como ya dijimos, pues durante una hiperpolarización no hay posibilidades de despolarización y eso protege, ¿no? Frente a la hiperexcitabilidad neuronal. Disminuyen así el disparo focal de las crisis convulsivas y también las descargas picoondas, ¿no? Que se pueden ver agravadas. Y finalmente aquí quisiera hacerles notar esto de los antagonistas del receptor del N-metil de aspartato, como el felbamato, que sería la vía por la cual se pueden tratar las crisis convulsivas en la mujer embarazada, ¿no? En la eclampsia. Aquí, claro, no se incluye el sulfato de magnesio porque ya pueden ver ustedes que el sulfato de magnesio no se lo utiliza como anticonvulsivo en pacientes epilépticos, ¿no? Ya ven que no está mencionado aquí. Pero el sulfato de magnesio sí es muy útil en el embarazo, en la eclampsia, porque el magnesio, ya lo vimos, inhibe la acción de los receptores de NMDA. Y con eso, pues, reducimos la neurotransmisión excitatoria lenta, disminuimos la neurotoxicidad excitatoria de los aminoácidos y retarda también la epileptogénesis, ¿no? Y por ello, aquí no está mencionado el sulfato de magnesio, pero sí lo veremos con ocasión del manejo de la eclampsia. Y para ello nada más mencionar que el magnesio del sulfato de magnesio pues actúa a través de una antagonización o antagonismo de los receptores N-metil de aspartato, NMDA, ¿sí? Y acá tienen otros, ¿no? Antagonistas de los receptores AMPA, potenciados de la actividad del canal HCN y otros mecanismos de acción que son un tanto más nuevos que nada más los mencionamos y que pueden ser, pues, motivo de mecanismos de acción alternativos de varios de estos medicamentos, algunos de ellos bastante nuevos, ¿no? Que podrían ser útiles en ese sentido. Entonces, como ven, lo que buscamos con todos estos mecanismos de acción, haciendo un pequeño resumen, porque son pues múltiples los mecanismos por los cuales actúan los anticonvulsivos, están pues inhibir la descarga de alta frecuencia mediada por la reducción de la capacidad de los canales de sodio para recuperarse de la inactivación, ¿no? Es decir, cuando se abren los canales de sodio y producen la descarga, tienen que luego recuperarse, entonces nosotros podemos actuar a través de esos canales para darle la oportunidad al paciente de que se recupere, ¿no? Y esto permite pues una inactivación de la descarga. Mejorar la inhibición sináptica mediada por GABA, como ya lo dijimos, es uno de los mecanismos quizás más importantes, lo que reduce la excitabilidad neuronal y eleva lo que llamamos el umbral convulsivo, ¿no? Es decir, sube tanto el umbral que es difícil que lleguemos a ese umbral para desencadenar otra crisis convulsiva. Activación del receptor GABA-A, que inhibe la célula postsináptica al aumentar la entrada de iones de cloro, lo que comentaba hace un momento, ya vamos a ver unos gráficos también. En la célula, lo que hiperpolariza la neurona, es decir, la activación de los receptores GABA actúa a través de un aumento de la entrada de cloro para hiperpolarizar la neurona y reducir la posibilidad de despolarizaciones y de descargas eléctricas. Acción presináptica también, por ejemplo, de la gabapentina, que es un medicamento nuevo para promover la liberación de GABA, y este es un mecanismo de acción bastante interesante que hace que la gabapentina sea muy efectivo actualmente y muy utilizado, ¿no? Aumenta la liberación de GABA por parte de la terminal presináptica hacia la hendidura sináptica para a su vez aumentar acá la activación del receptor de GABA, aumentar la entrada de cloro y producir hiperpolarización de la neurona. También otro mecanismo, a propósito de lo que preguntaba Stephanie, inhibición del transportador de GABA, ¿no? El GAD1, que reduce pues la entrada o el regreso del GABA hacia la hendidura, hacia la terminal presináptica
y así pues evitar que sea metabolizado, ¿no? Si el transportador no puede llevar al GABA, el GABA se va a quedar pues más tiempo en la hendidura sináptica en donde activa los receptores GABA-A. Esto lo realiza también la tiagabina, ¿no es cierto?, reduciendo la captación neuronal y conectiva del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, como se puede ver, muchos de estos mecanismos, si sumamos también este último de disminución del metabolismo del GABA por parte de la GABA transaminasa, y este es un mecanismo de acción ejercido por el valproato, por la vigabatrina y otros más, ocasiona también aumento de las concentraciones de GABA. Lo que buscamos de manera importante y con los anticonvulsivos actuales es, sobre todo, actuar a través de la estimulación del sistema GABA, de tal manera que este tiene un papel importantísimo, porque ya lo dijimos y hay que recordar esto, el sistema GABA es un sistema inhibidor de la excitabilidad neuronal. Y eso se lo puede conseguir, como ya dijimos, mejorando la acción del GABA a nivel de sus receptores, activando los receptores y aumentando el cloro para hiperpolarización, también promoviendo la liberación de GABA, como lo hace la gabapentina, o inhibiendo el transportador de GABA, el GAT1, que reduce la captación del GABA hacia la terminación presináptica. Esto lo hace la tiagabina, y disminuyendo el metabolismo del GABA, ¿no?, por parte de esta enzima de acá, la transaminasa de GABA, como lo hace el valproato o la vigabatrina, con lo cual, como se menciona, estos 5 últimos puntos redundan en lo que es aumentar la cantidad de ácido gamma-aminobutírico en sus receptores, en receptores posinápticos, claro, y evitar así pues la propagación de la crisis convulsiva, ¿no?, porque inhibimos la actividad excitatoria. Y esto se puede entender más con estos gráficos que son muy bonitos de la página 308 de Goodman y Hillman, en donde vemos precisamente cuando se abren los canales de sodio, pues el sodio ingresa, ¿no es cierto? Y esto contribuye pues a la excitabilidad. Entonces, muchos de los anticonvulsivos, como la carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, la cosamida, la motrigina, valproato y sonizamida, actúan en porciones alostéricas de estos receptores, ¿no? Estas porciones de aquí, que inactivan los canales de sodio, como se puede ver aquí gráficamente, muy bonito el gráfico, cierra el canal de sodio, ¿no? Y con eso el sodio ya no puede ingresar, está cerrado el canal, acá estaba abierto, y esto pues permite entonces mantener inactivado el canal de sodio para reducir la excitabilidad y con ello pues evitar la propagación de la crisis convulsiva. Entonces este gráfico realmente es muy didáctico. Acá ven en cambio el papel del sistema GABAérgico y los diferentes sitios en donde puede actuar los diferentes fármacos, ¿no? Aquí tienen ustedes al ácido gamma-aminobutírico que está siendo movilizado para ir a ingresar en sus vesículas, y luego la vesícula tiene que unirse a la membrana presináptica para que ésta se abra y dejar salir el ácido gamma-aminobutírico para que vaya a actuar en sus receptores, ¿no es cierto?, permitiendo la entrada de cloro. Entonces este mecanismo es muy bonito porque se ve cómo el GABA promueve la entrada de cloro, y ya sabemos que el cloro dentro de la célula aumenta la hiperpolarización, y ya sabemos también que durante los estados de hiperpolarización no hay posibilidades de despolarización alguna. En este interín del viaje del GABA hacia el exterior para ir a actuar, como ustedes pueden ver, hay medicamentos, como veíamos acá, de los 4 mecanismos, ¿no?, que habíamos mencionado, que pueden de alguna manera, por ejemplo, como decía aquí, de la vigabatrina y el valproato, disminuir el metabolismo del GABA por acción de la GABA transaminasa. Entonces, lo que está aquí graficado, para que lo recuerden, es esta GABA transaminasa, que es la que va a metabolizar al ácido gamma-aminobutírico. Si nosotros dejamos que la transaminasa de GABA metabolice el GABA, se van a producir
sustancias, metabolitos que no van a ser útiles, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es utilizar medicamentos como la vigabatrina, que la mencionábamos acá, ¿cierto? La vigabatrina o el ácido valproico, por ejemplo, que lo que van a hacer es inhibir la transaminasa de GABA, con lo cual al inhibir esta enzima, el GABA ya no se ve afectado y se va a mantener como tal para ser eliminado hacia el exterior de la hendidura sináptica. El ácido valproico lo hace, la vigabatrina también lo hace a nivel de la transaminasa de GABA, pero acá el ácido valproico también puede bloquear esta otra semialdehído succínico deshidrogenasa, que es la que metaboliza también este semialdehído succínico, ¿no? Con lo cual, pues, estamos también en el valproato colaborando en este proceso para mantener indemne al ácido gamma-aminobutírico y, como decía, para que pueda ser eliminado con sus vesículas hacia la hendidura sináptica y pueda actuar sobre sus receptores aquí y con ello contribuir a la entrada de cloro a la célula para producir hiperpolarización y reducir las crisis convulsivas. Esto ha hecho que pues, el ácido valproico sea un medicamento también clásicamente utilizado, muy efectivo, muy útil. El ácido valproico sigue siendo muy utilizado actualmente a través de este mecanismo, ¿no? Para que lo tengan en mente. Y acá, algo que también mencionábamos acá de la tiagabina, recordarán ustedes, por aquí está la tiagabina, lo que hace es inhibir el transportador, ¿no? El GAT1. Entonces, este GAT1 es el que, una vez que el ácido gamma-aminobutírico ha actuado, puede quedarse aquí en la hendidura sináptica. Y este GABA, como ustedes saben, tiene que ser recaptado por el transportador del GABA, que es el GAT1. Y como se puede ver, este GAT1 lo que hace es llevar al ácido gamma-aminobutírico de regreso a la terminación presináptica. Entonces, una vez que el GABA retorna a la terminación presináptica, acá puede ser reciclado, claro que sí, pero se entiende que se reducen los niveles inicialmente del GABA a nivel de la hendidura sináptica. Entonces, medicamentos como la tiagabina, inhibiendo el GAT1, el transportador, va a evitar que el GABA sea recaptado en la terminación presináptica y que el GABA se quede más tiempo aquí en la hendidura sináptica. Y al quedarse el GABA más tiempo en la hendidura sináptica va a tener más posibilidades de actuar en sus receptores a nivel de los canales de cloro y va a permitir que se abran los canales de cloro para que entre mayor cantidad de cloro y produzca una hiperpolarización en la terminación postsináptica. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de acción muy interesante de la tiagabina que vale la pena tener en mente. Y un último que quiero recalcar también, porque esto vale la pena tenerlo, es esta acción que no está graficada ahí en este dibujo, que es la acción de la gabapentina, sobre todo porque este es muy nuevo, ¿no? Y que promueve la liberación de GABA. Entonces yo podría en este gráfico ponerle por aquí a la gabapentina, facilitando la movilización de GABA hacia la hendidura sináptica. Entonces también esto vale la pena mencionarlo. Y finalmente aquí también aprovechemos para que se vea cómo las benzodiazepinas, de las cuales hay muchos medicamentos actualmente, diazepam, clonazepam, tiracetam, clobazam y otros más, que pueden actuar a nivel de ciertas porciones de estos receptores del sistema del ácido gamma-aminobutírico, y lo que van a hacer es mejorar la apertura de estos canales de calcio, de cloro, perdón, para que entre mayores cantidades de cloro y produzcan estados de hiperpolarización, ¿no? Eso lo hacen tanto las benzodiazepinas aquí como los barbitúricos. Y esto lo menciono porque de los barbitúricos ustedes tienen ahí sobre todo al fenobarbital, que es el clásico barbitúrico, tienen ahí el tiopental y otros más que actúan a este nivel y que pueden ser útiles por este mecanismo de producir también aumento de la entrada de cloro para producir estados de hiperpolarización. Estado de hiperpolarización que es útil no solamente para el manejo de las crisis convulsivas, sino también para el manejo
de otros aspectos en medicina, como es, por ejemplo, los estados anestésicos, ¿no? Porque ya sabemos que el tiopental sódico, por ejemplo, se lo puede utilizar siendo un barbitúrico para inducir la anestesia. Entonces, lo hace a través de este mecanismo. O las benzodiazepinas también, como el diazepam, por ejemplo, si yo administro 10 miligramos de diazepam intramuscular a un paciente con una crisis convulsiva, lo que estoy haciendo es actuar a este nivel para aumentar la entrada del cloro y establecer estados de hiperpolarización. Y esto lo puedo conseguir con un diazepam. El diazepam me puede servir también para provocar sueño en el paciente y facilitar un estado anestésico luego con otros medicamentos. Eso lo verán ya en anestesia. Pero aquí pues nada más aprovechamos para mencionar que tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos pueden actuar a través de estos receptores, promoviendo, como se ve, la apertura de los canales de cloro. Aquí está cerrado, acá está abierto, entran el cloro a través de sus canales y establecen estados de hiperpolarización, ¿no? Entonces quizás estos mecanismos de acción que involucran al sistema GABAérgico es uno de los más interesantes, que los anotamos en esta parte porque precisamente ayudan pues a que estos medicamentos sean altamente efectivos y que pues constituyen medicamentos de uso muy frecuente, ¿no? Sobre todo por el hecho de que son muy efectivos y también pues de uso muy frecuente, con una experiencia amplia de estos medicamentos que han cambiado la vida de los pacientes con crisis convulsivas, ¿no? De los pacientes epilépticos al devolverles calidad de vida, al devolverles la posibilidad de conducir un vehículo, de trabajar, de estudiar, etcétera, etcétera. Y eso es pues bueno para los pacientes que tienen estos problemas. Y un tercer mecanismo, casi para terminar esta parte de los anticonvulsivos, que lo que van a hacer en cambio es cerrar los canales de calcio, ¿no? Ya sabemos que el calcio cuando ingresa a las células producen despolarización. Entonces es fácil entender que si yo cierro estos canales de calcio, pues estoy reduciendo las despolarizaciones, ¿no? Y esto lo hacen tanto el valproato como la etosuximida, por ejemplo, actuando a nivel de sitios alostéricos de estos receptores, y es lo que mencionábamos acá arriba, ¿sí? El primer punto, que tiene que ver con los canales de sodio cerrados, inactivados, de calcio, perdón, para evitar pues las despolarizaciones, ¿no? Entonces, viéndolo ya un poquito, viendo el bosque en esta parte, ¿no? Lo que serían las familias de anticonvulsivos, ustedes van a tener a disposición múltiples fármacos para el manejo de las crisis convulsivas, que los podemos clasificar en familias, en efecto, ¿no? En donde están las hidantoínas, como la fenitoína. Están las benzodiazepinas, que ya sabemos son medicamentos que se los utiliza tanto para el manejo de crisis convulsivas como también como medicamentos ansiolíticos, decimos, ¿no? Para reducir la ansiedad. Ahí están el diazepam, el lorazepam, el clobazam. Los barbitúricos como el fenobarbital, la primidona también. Los iminostilbenes, como por ejemplo la carbamazepina, clásico medicamento, la oxcarbazepina, que es un derivado de la carbamazepina, el acetato de eslicarbazepina, también derivado de la carbazepina, y finalmente las succimidas como la etoxsuccimida. Estas son las principales familias, pero ustedes pueden ver acá otros que quizás no clasifican en cualquiera de estas, y Goodman-Hillman les pone como una sexta familia de otros, en donde están múltiples medicamentos, como la acetazolamida, que mencionaba uno de ustedes sobre el tema de inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero ustedes han visto en los cuadros que he presentado de Goodman-Hillman, no es que la acetazolamida se la ponga claramente como un anticonvulsivo, ¿no? En realidad la acetazolamida la utilizamos para otros usos clínicos como diurético, por ejemplo. Está la esogabina, el felbamato, la gabapentina y pregabalina, también utilizados para el manejo del dolor. La lacosamida, la lamotrigina, muy interesante y nueva. Levetiracetam y brivaracetam, también muy nuevos. El perampanel, la rufinamida, parecen trabalenguas, ¿no? El estiripentol, la tiagabina, muy conocida actualmente, el topiramato, valproato, la vigabatrina y finalmente la sonisamida, ¿no? Como siempre he dicho, medicamentos hay muchos. Lo fundamental es que
aprendamos a manejar 3 o 4 de ellos, entre ellos, por ejemplo, el diazepam por vía intravenosa. 10 miligramos es clave para el manejo de un estado epiléptico, pero obvio que aquí sí debo resaltar que así como el diazepam sirve para inhibir una crisis convulsiva, también tiene su riesgo, ¿no? Porque las benzodiazepinas por vía parenteral pueden ocasionar depresión respiratoria, sobre todo cuando se administran por vía intravenosa, porque por vía intramuscular el diazepam tiene una absorción bastante errática. Entonces, por vía intravenosa el diazepam es muy útil para inhibir una crisis convulsiva, la corta pues ipso facto, pero tiene el riesgo de deprimir la respiración, el centro respiratorio y ocasionar un paro respiratorio. Entonces, quien maneje diazepam por vía intravenosa, por ejemplo, para el caso de una crisis convulsiva, debe saber intubar y manejar adecuadamente la vía respiratoria. Esto es una condición sine qua non, tengan mucho cuidado de administrar el diazepam por vía intravenosa, por ejemplo, en un centro de salud donde no tienen a la mano un laringoscopio y un tubo endotraqueal, porque podría ocasionar la muerte del paciente. Entonces, ciertos medicamentos de estos que son manejados sobre todo en los cuadros agudos, deben ser manejados por personal que tiene experiencia en su uso, ¿no? Personal de emergencias, ahora que están interesante el campo de las urgencias médicas, hay especialistas de emergenciólogos que manejan esto estupendamente, los médicos anestesiólogos también, los neurólogos, los internistas, siempre y cuando sepan intubar adecuadamente, de tal manera que estos medicamentos son de uso delicado. Pero hay otros que se los utiliza, en cambio, como ya sabemos, de manera ambulatoria, ¿no? Como la carbamazepina, por ahí el ácido valproico, cualquiera de estos que son medicamentos para uso en pacientes ambulatorios y que permiten de alguna manera que sean utilizados ya por vía oral para la prevención también de las crisis convulsivas. Entonces, aprender a manejar 3 o 4 de estos medicamentos es clave, pero obviamente el especialista, y en este caso el neurólogo, por ejemplo, él sí se adentrará mucho, o ella se adentrará mucho en el campo de los nuevos medicamentos, ¿no? Y es pues la neuróloga, el neurólogo, quienes son los llamados a manejar adecuadamente estos fármacos, que como se puede ver hay muchos, ¿no? Hay una gran variedad y algunos de ellos han venido a cambiar de manera importante la vida de los pacientes epilépticos, sobre todo porque han reducido también los efectos secundarios y le han brindado calidad de vida a los pacientes. Como les comentaba hace un momento, la carbamazepina, por ejemplo, siendo un medicamento bueno como anticonvulsivo, se ha caracterizado por efectos secundarios bastante negativos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, producen leucopenias. Los pacientes pueden tener reducción de los leucocitos, pueden tener acné. Algunos pacientes utilizando carbamazepina desarrollan acné. Puede haber también tics en la cara que a veces resultan molestos, ¿no? Porque alguien vuelve a ver a un amigo que es epiléptico que está utilizando carbamazepina después de un tiempo y se percata de que tiene un tic nervioso en la cara, pues resulta impactante. Para el paciente puede crear complejos, en tanto que fármacos nuevos como estos, acá gabapentina, pregabalina, la lamotrigina, el perampanel, la tiagabina, el topiramato, pues han permitido devolver a algunos pacientes calidad de vida también, que es muy importante en la vida de un paciente con crisis convulsivas, ¿no? Y finalmente aquí tienen pues las interacciones de los fármacos anticonvulsivos para destacar sobre todo algo que veremos en mujer y que son las vías de metabolización de los anticonvulsivos. Como se ve, muchas de ellas se las hace a nivel del citocromo P450, tanto en algunos casos induciendo ciertas enzimas, es decir, promoviendo la acción de ciertas enzimas, como en otros casos inhibiendo ciertas enzimas, ¿no? Entonces eso hace que en algunas situaciones, por ejemplo, ciertos anticonvulsivos, como por ejemplo la carbamazepina, tienen ustedes el topiramato, la fenitoína, el fenobarbital, el felbamato, al metabolizarse en el hígado, pueden estar utilizando las vías de metabolización
de las mismas enzimas que también actúan para metabolizar los anticonceptivos orales. Por ejemplo, la CYP3A4 es una de las enzimas que frecuentemente utilizan también los anticonceptivos orales, ¿no? Aquí tienen la CYP3A4, CYP3A4, o acá abajo también, aquí abajo también, lo cual hace que si yo, por ejemplo, doy a una paciente epiléptica que toma anticonceptivos orales felvamato, podría el felvamato inducir la acción de esta enzima e incrementar el metabolismo del estrógeno del anticonceptivo, con lo cual podría aumentarse su eliminación y reducirse su acción anticonceptiva. Entonces, una paciente, perdón, que toma felvamato como anticonvulsivo y que está tomando anticonceptivos orales, podría tener la posibilidad de un embarazo no deseado porque el anticonceptivo dejó de actuar bien. Y eso actúa sobre todo a través de estas vías de la CYP3A4, ¿no? Que es la vía metabólica que también utilizan muchos de los anticonceptivos orales. Pero eso lo detallaremos con más atención en Mujer 2, en donde podremos tener la oportunidad pues, de analizar esto con mayor interés y mayor tiempo. Y así por el estilo, ¿no? Ya ven que hay muchos anticonvulsivos que tienen interacciones, pero también hay otros, como se puede ver, de los nuevos, ¿no? Y aquí destaco, por ejemplo, de la lamotrigina. Vean ustedes que no tiene metabolismo a través de estas enzimas. Por acá tienen, por ejemplo, la pregabalina, ¿no es cierto? Tienen por aquí abajo también la tiagabina, la vigabatrina, vean ustedes que no tiene ningún tipo de interacción. Y por acá estaba, me parece, aquí, la esogabina. La esogabina, que tampoco tiene interacciones farmacológicas. Entonces, para lo que me sirven estos cuadros es para que vean que estos nuevos anticonvulsivos, al no tener estas interacciones farmacológicas, el levetiracetam también tampoco tiene estas interacciones, son medicamentos que pueden ser las opciones, por ejemplo, para una mujer que está utilizando anticonceptivos orales y que es epiléptica y necesita un anticonvulsivo, podría ser candidata para utilizar una lamotrigina o un levetiracetam, ¿no es cierto? O por aquí la tiagabina, o la pregabalina también, cualquiera de esos, porque al no haber interacciones farmacológicas, pues van a ser mucho más adecuados para esas pacientes, ¿no? Entonces esto, como digo, no es de ninguna manera para aprenderse de memoria, sino para entenderlo, ¿no? Y para saber que hay anticonvulsivos nuevos, como la esogabina, como la lamotrigina, el levetiracetam, por acá la pregabalina, la tiagabina y la vigabatrina, que al no tener interacciones farmacológicas resultan más adecuados para ciertos pacientes que tienen que evitar, ciertas pacientes que tienen que evitar las interacciones farmacológicas, sobre todo cuando están tomando medicamentos como los anticonceptivos orales que también se metabolizan por estas mismas vías. Y termino con esto, ¿no? Con el tema del uso de anticonvulsivos durante el embarazo, que es también un tema que lo veremos en mujer, y que pues ha hecho que algunos anticonvulsivos tengan implicaciones de gran importancia en la salud de las mujeres, ¿no? Y en las mujeres, sobre todo en el área ginecológica, como ya lo dijimos, incluyen estos problemas, pues las interacciones con los anticonceptivos orales, que es un asunto a tomarse muy, muy en cuenta. Este es de capital importancia por la alta cantidad de mujeres que toman anticonceptivos orales y que pues estos anticonceptivos, como ya lo he comentado, han cambiado la vida, ¿no? A las parejas en la actualidad, no solamente a la mujer, sino a las parejas como tal. Los posibles efectos teratogénicos, ¿sí? La posibilidad de que algunos anticonvulsivos puedan ocasionar efectos teratogénicos en el embarazo y los efectos sobre el metabolismo de la vitamina K en mujeres embarazadas, ¿no? Ya sabemos que la vitamina K determina la síntesis en el hígado de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, que son los que promueven también pues, una adecuada coagulación en la mujer. Entonces, si estamos utilizando medicamentos que podrían alterar el metabolismo de la vitamina K, podría esto tener repercusiones con sangrados durante el embarazo y durante el parto. Entonces, son tres problemas que nada más los menciono
para llamar la atención de ustedes de la importancia de evaluar esto en mujeres que están tomando anticonvulsivos y que permitirían que cumplamos de manera adecuada las pautas para el cuidado de mujeres con epilepsia, ¿no? Que han sido adecuadamente publicados por la Academia Americana de Neurología en el año 98 y que un poco es el documento de referencia que nos permite manejar adecuadamente estos anticonvulsivos en mujeres. Lo cual pues obviamente implica que si un médico neurólogo o un internista está tratando a una paciente con anticonvulsivos, pues debe esto dialogarlo siempre con el médico obstetra para evaluar el mejor medicamento que podría utilizarse en una paciente, entre los cuales pues ya hemos visto aquellos que no tienen interacciones farmacológicas podrían ser la alternativa. Bueno, con esto me gustaría que de pronto abramos las cámaras, por favor. Para dar una última explicación. Por favor, abran las cámaras todos. Para ver quiénes nomás estuvieron hasta el final, ¿no? Bueno, entonces miren, con esto hemos terminado las clases. Ahí veo que Liliana está conduciendo el vehículo. Mucho cuidado, Liliana, tanto por la posibilidad de tener un accidente, ¿no? Y también para poder aprovechar las clases. Pero bueno, entiendo que debes tener alguna urgencia que te ha obligado a movilizarte. Y te agradezco por la honestidad de encender la cámara, ¿no? Espero que hayan aprovechado las clases que hemos tenido en estas semanas. Espero que los materiales que les hemos enviado pues hayan sido de utilidad. Aprovéchenlos de la mejor manera. Les sugiero ponerle un poquito más de fuerza en las evaluaciones. Hemos revisado con Isabela las notas, podrían ser mejores. Pero como le he dicho a Isabela, ¿no? El papel de los profesores también tiene un límite. Los profesores nos convertimos en facilitadores, pero existe un límite desde el cual para adelante es responsabilidad de cada estudiante de aprovechar lo que le da la universidad, lo que le brinda la universidad para efectos de formarse, ¿no? Yo sé que sacar una buena nota es muy importante, pero sobre todo hay que estudiar para formarse. Podría parecer esto un sermón demasiado trillado, ¿no? Y que han escuchado ya varias veces de varios profesores, pero créanme que conforme pasan los años, el momento de los estudios de pregrado son el mejor momento para formarse. Luego ya el tiempo cuando uno trabaja es más difícil, en la residencia ya uno se enfoca en una especialidad. Espero que ustedes sepan elegir la especialidad que sea del gusto de ustedes y que se dediquen a ello pues con alma, corazón y vida. Pero independientemente de que seamos especialistas, en mi caso, sin embargo, de ser ginecólogo, pues hay muchos elementos de la medicina general que tarde o temprano tenemos que volver a revisarlos, ¿no? Como antihipertensivos, anticonvulsivos, de tal manera que les estimulo, por favor, a que le saquen el mejor provecho a los materiales. Ténganlo siempre en el teléfono, son PDFs de poco peso que les van a servir cuando estén en la residencia, estoy seguro de ello. Y al poco tiempo nos volveremos a ver en mujer, ¿no? Para revisar ya los temas de farmacología de especialidad, que espero pues ahí también poder darles un aporte que sea útil para su formación. Así es que les agradezco mucho por haber estado atentos en estas clases. Espero que todos hayan sacado y todas hayan sacado el mayor provecho. Que les vaya bien en las evaluaciones que restan y pues que también tengan unos buenos días de descanso, ¿no? En las semanas que vienen, porque también es bueno descansar. Traten de disfrutar, hacer deporte, bailar, tomarse unas cervezas, ¿no? No salgan a la calle tampoco a bailes ni fiestas porque se van a contagiar. Procuren vacunarse oportunamente, ¿no? Para que estén sanos, salvas para los siguientes años de formación y puedan pues así llegar a buen término, ¿no? Cuando estén ya de médicos me dará mucho gusto saber que así ha sido. Así es que muchas gracias. Creo que Stephanie quería decir algo. Sí, doctor. Bueno, primero agradecerle por las clases. Sentimos todos que ha sido de provecho todo lo que nos ha enseñado. Queríamos agradecerle por eso. También queríamos pedirle si es que sería posible pasar el seminario para el domingo
ya que estamos con varias evaluaciones de esta semana, inclusive la próxima también. Entonces queremos ver si es que sería posible pasar el último seminario que nos toca para el domingo o si ser posible para la próxima semana después del último parcial que tenemos de la clase. No veo problema, Stephanie. Por favor, esa solicitud, pónmela en el chat, Ya. ¿sí? Por la posibilidad de que alguien tenga alguna objeción, pónmelo por escrito en el chat y ahí yo contesto también para que Isabela esté al tanto sobre esto. ¿Te parece? Listo, doctor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Igual si es que nos podría dar con la nota de los otros seminarios para guiarnos y ver ya les para este pasamos. último cómo nos fue con la cantidad. Sí, No te gracias, preocupes, doctor. con todo gusto. Les deseo mucha suerte y muchos éxitos, ¿no? Cuídense bastante. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.